gente, ¿cómo están? En estos momentos el precio de Bitcoin se está desplomando fuertemente. El mercado se pone en una posición de miedo, sobre todo porque no se sabe si el precio está en caída libre. En el video de hoy no solo vamos a hablar sobre el precio de Bitcoin y análisis técnico, sino que te voy a traer información importante que tenés que tener en cuenta a la hora de ver esta caída de Bitcoin para analizarla de una manera objetiva y no actuar por emociones. Es por eso que te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Sin más introducción, empecemos con el video. Lo primero que tenemos que comentar es en relación a las tasas de interés de la Reserva Federal. En este gráfico podemos ver las probabilidades que le asigna el mercado a un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y lo que estamos viendo en este gráfico es que el 60% del mercado se posiciona en que los recortes de tipos de interés recién llegarán para septiembre, mientras que un 34% del mercado dice que efectivamente no habría ningún tipo de recorte en septiembre. Si vemos la historia de las tasas de interés de Estados Unidos, vemos que en este momento nos encontramos un poquito más alto que los niveles del 2007. ¿Y por qué es tan importante ver este gráfico? Porque rápidamente lo que podemos observar en estas situaciones es que cuando las tasas de interés se mantienen altas durante cierto tiempo, luego lo que se presencia es una fuerte bajada. Pero esto no es tan simple. ¿A qué se debe esa fuerte bajada? ¿Es magia que no pueden mantenerse altas durante un determinado periodo de tiempo? No es que es magia. Vayamos a ver el siguiente gráfico. En el gráfico azul tenemos el nivel de los tipos de interés de la Reserva Federal. Y en el gráfico naranja lo que vemos es el nivel de desempleo de la economía estadounidense. Ahora bien, acá lo que podemos ver es que las altas tasas de interés, uno de los objetivos que tiene justamente para reducir la inflación, es enfriar la economía, reducir la actividad económica. Y una de las consecuencias es el desempleo. Pero lo que podemos observar en este gráfico es que cuando se modifican las tasas de interés, el resultado en el desempleo no se ve instantáneamente, sino que tiene un cierto delay. Y esto nos queda bien en claro, fíjense en el ejemplo de las tasas de interés del 2007, por ejemplo. Acá podemos ver que cuando en 2007 las tasas de interés estaban en este nivel, como estoy marcando en este momento, el nivel de desempleo todavía no había reaccionado a esas tasas de interés. Al cabo de unos años, cuando las tasas de interés ya se encontraban en un 0%, fíjense que podemos ver cómo el desempleo ya se había disparado. Y acá ustedes me van a argumentar, esto no se debió a las tasas de interés, esto se debió a la gran burbuja financiera, la explosión de la subprime en el 2008. Lo cual es válido, es cierto, pero entonces retrocedamos un poco más en el tiempo. Lo que estamos viendo acá es el 2000. En el 2000, lo que podemos ver, antes de la crisis de las .com, me anticipo al comentario, lo que podemos ver en el 2000 es que justamente era algo similar. Había tasas de intereses altísimas, un nivel de desempleo que todavía no reaccionaba a esas tasas de interés, y luego, al cabo de 2-3 años, tenemos exactamente el mismo resultado. Se dispara el desempleo y las tasas de interés ya estaban completamente bajas. Esto lo que quiere decir es que el efecto de las tasas de interés en el desempleo generalmente tiene un determinado delay. Por lo tanto, la Reserva Federal lo que mide es no solo las tasas de interés contra la inflación, como uno puede pensar, sino las tasas de interés contra el desempleo o contra el empleo. Antes medían el empleo contra la inflación. Por ejemplo, se fijaban cuánto empleo tenían y cuánta inflación tenían. Y decían, a tanto nivel de empleo tenemos tanta nivel de inflación. ¿Podemos aceptar más inflación a costa de tener más empleo? Bueno, ahora reduzcamos la inflación. ¿Qué hacemos? Bueno, reducimos el empleo, generamos desempleo y reducimos la inflación. No estoy diciendo que ahora eso no pase. Ahora generalmente se mide todo el tiempo la inflación contra las tasas de interés, pero eso no quiere decir que no tengan en cuenta, y de hecho muy en cuenta, cómo afecta esto en el empleo. Y es que las proyecciones de empleo y de desempleo son un pilar importantísimo. Es por eso también que los mercados esperan siempre los datos de empleo de Estados Unidos, ya que cuando el nivel de desempleo es positivo, es decir, cuando no hay tanto desempleo como se esperaba, los mercados lo que piensan es, bueno, entonces esto va a hacer que la Reserva Federal no flexibilice su política monetaria, se mantengan duros, no quieran bajar las tasas de interés, justamente por esto. Pero los mercados en ese momento cometen quizá el error de analizar el presente todo el tiempo, pero justamente acabamos de ver en este momento que es que los resultados se ven en el futuro, y la Reserva Federal no es que no lo sepa esto, se deben estar manejando todo el tiempo con las proyecciones de cuánto puede ser el desempleo futuro y deben querer hacer el mejor timing posible a la hora de bajar los tipos de interés. ¿Qué pasa en este momento? Que ya no solo existe el problema del desempleo. Ahora hay un nuevo problema que en realidad no es que sea nuevo, sino que existió a lo largo de la historia, pero a medida
medida que el problema es mayor, se empieza a tener más en cuenta y quizás se lo considera como nuevo. Porque cuando un problema es chiquito, quizás no se lo tiene en cuenta, pero cuando empieza a crecer, ahí ya es un nuevo problema, es un problemón y hace que todas las medidas que antes eran de una manera ahora sean distintas, o por lo menos tengan otro sentido. En el gráfico de arriba vemos la deuda pública total y en el gráfico de abajo las tasas de interés. ¿Qué estamos viendo? Vemos que a unas tasas de intereses altas generalmente marcan ese punto en el que la deuda crece todavía de una manera más empinada que antes. Estamos viendo en el 2000, donde tenías unas altas tasas de interés, la deuda como que rápidamente se tomó un descansito y después subió con todo. Lo mismo vimos en el 2007, que acá no se tomó ningún descansito y subió con todo. Y esto ahora está creciendo a ritmos exponenciales. Solo hace falta ver que en el 2000 la deuda estaba en 5.5 billones de dólares y en el 2007 se encontraba en 9 billones de dólares, es decir, que creció aproximadamente 4 billones de dólares en 7 años, y ahora estamos viendo que desde el 2007 a el 2024 pasó a 34 billones de dólares. La importancia que tiene este análisis es justamente basándose en la idea esta de que las tasas de interés influyen directamente en los mercados financieros. A unos bajos tipos de interés los mercados financieros tienden a subir y a unos altos tipos de interés los mercados tienden a bajar, hablándolo de una manera muy por encima y burdamente, una idea que se tiene, que justamente lo que vimos es que no siempre es así, ya que el Bitcoin en este momento y los mercados en general lo que presenciaron fue una enorme subida con unas tasas de interés altísimas. Entonces se estaría descartándose esta idea de que a altas tasas mercados bajos, a bajas tasas mercados altos, porque justamente se olvidan de que los mercados no es algo lineal, los mercados descuentan cosas del futuro, los mercados son una proyección del futuro, muchos precios reflejan el futuro, por lo menos lo que se cree que vaya a pasar en el futuro. Pero habiendo comentado esto, lo que podemos ver es que las tasas de interés no deberían de mantenerse en estos niveles durante mucho más tiempo. Esto nosotros lo venimos comentando hace un montón en los videos que subimos y los pueden ir a ver por ahí. Venimos comentando desde mucho tiempo que las tasas de interés desde el nivel de los 5,5 que se encontraban, no solo que no iban a aumentar, sino que tarde o temprano iban a tener que bajar. Y es que habiendo subido las tasas de interés tan rápido, luego de una enorme expansión, sobre todo como podemos estar viendo en este momento en la época del COVID, la deuda creció solo desde el COVID. Es decir, en estos últimos 4 años, 10 billones de dólares, que es más del doble de lo que creció en estos 7 años desde el 2000 al 2007, pasando de casi 6 billones de dólares a 9 billones de dólares. Esta enorme expansión seguida de unas altas tasas de interés, lo que te provoca justamente la idea es contraer la economía, pero ese no es el único resultado. Estas altas tasas de interés influencian a unos rápidos aumentos de las tasas de interés de los bonos, y cuando las tasas de interés de los bonos aumentan, el precio de estos cae. Ahora, ¿qué pasa con los bancos que tienen reservas en bonos? Lo que pasa es que empiezan a tener pérdidas no realizadas. Supongamos que un banco tiene 10 bonos y esos 10 bonos tienen un valor si los venden de 10 dólares cada uno. Es decir que si el banco vende los 10 bonos tiene 100 dólares. Ahora bien, te suben las tasas de interés, es decir, el bono te paga más, pero te cae el precio de los bonos. Supongamos a 5 dólares. Si el banco necesita esa liquidez, ahora solo tiene 50 dólares. Acá, ¿qué es lo que se hace? El Banco Central comprará en todo caso esos bonos a un precio más alto del valor de mercado en caso que lo necesiten los bancos, en el caso que el banco necesite liquidez. Este es uno de los problemas que tiene la fuerte subida de tasas de interés y por los cuales en cualquier momento se podría ver una bajada de tipos. Ahora dejemos lo macroeconómico y pasemos a este gráfico que nos muestra cómo en esta caída que se estuvo viendo en el precio de Bitcoin, las billeteras que acumulan Bitcoin, pero las denominadas ballenas, las que tienen más de $5.000 dólares, aumentaron fuertemente el nivel de acumulación en esta caída. Podemos ver que en lo que viene cayendo el precio, vienen comprando muchos bitcoins. Este otro gráfico me resulta bastante interesante ya que nos muestra cómo en los momentos en los que hay más miedo y en donde hay más FOMO, es decir, codicia, el precio tiende a reaccionar de manera distinta. Podemos ver acá donde tenemos las flechas, donde había FOMO, donde había codicia, el precio luego cayó, donde había miedo, el precio luego subió. Y lo que estamos viendo ahora es que el miedo se encuentra en los niveles mínimos de 2024 y esto es una señal positiva ya que estamos viendo un retroceso en el precio y un aumento
del miedo a los niveles mínimos del 2024. Esto no quiere decir que vaya a rebotar en este momento, ni mucho menos, ya que todavía podría expandirse más el índice de miedo y codicia, es decir, para abajo, caer, todavía podría llegar a extremo miedo, pero empiezan a hacer señales interesantes. Ahora sí, dejando el análisis fundamental, pasemos al análisis técnico. Muy bien, ya estamos viendo el gráfico de Bitcoin, dejamos todo marcado como los últimos videos que subimos, que los pueden corroborar, donde habíamos dicho fuertemente, atención a esta zona que era posible que el precio la vaya a buscar. Y marcamos dos líneas, dos objetivos interesantes que nos daban esta zona. El primero era esta cuña ascendente, que si esta cuña ascendente rompía a la baja efectivamente, lo que íbamos a ver iba a ser un retroceso hasta esta zona. Y el segundo era este triángulo descendente, que si rompía a la baja efectivamente, íbamos a ver un retroceso hasta esa zona. Avisamos que posiblemente esto era una falsa ruptura de este canal alcista, es decir, de todo esto, y que lo que se iba a ver era un retroceso, sobre todo hasta esta zona, y posiblemente profundizando dentro de este canal alcista. Y se cumplió, gente, se cumplió a la perfección el objetivo que comentamos. Ahora bien, retrocedamos porque esto es a corto plazo, pero la narrativa que venimos siguiendo, y lo vengo repitiendo en todos los videos, es que luego de toda esta tendencia alcista que viene presenciando el precio de Bitcoin y este último gran impulso desde los $39.000 hasta los $73.000, el precio en este momento está haciendo un retroceso natural. Este tipo de patrones, desde mi punto de vista, sería un patrón de continuidad. ¿Y qué quiere decir un patrón de continuidad? Un patrón de continuidad son, por ejemplo, en este caso, tenemos un canal descendente que tiende a romper al alza. ¿Y por qué es de continuidad? Básicamente porque lo que se ve es una tendencia alcista, un retroceso en el precio y rápidamente o lentamente, da igual, tenemos una ruptura en el canal, donde luego se podría ver cuál sería el objetivo. Y que desde mi punto de vista, este es un patrón de continuidad. Habíamos dicho que podía estar un cierto tiempo oscilando en este canal, que no iba a ser algo que dure poco. Es más, ya que si vamos a los indicadores, tenemos que el MACD recién ahora empieza a dar indicios de entrando en una zona donde podría ser posible ver rebotes, pero en ese momento el MACD se encontraba en la zona alta y dijimos, se necesitan retrocesos, que el precio se mantenga oscilando para acomodar los indicadores, que el RSI empiece a entrar en una zona de sobreventa, el MACD se ponga en la zona baja, que todavía fíjense que le puede quedar mucho más por caer. Entonces esto era un patrón de continuidad donde lo que se iba a ver era que el precio se iba a mantener oscilando dentro de este canal. Acá habíamos dicho que esto era una falsa ruptura y que en algún momento el precio iba a romper este canal y continuar su tendencia alcista. Esa es la narrativa que venimos siguiendo acá y ese es el análisis que venimos comentando. Lo último que vimos en el precio no rompe nuestro análisis, no lo invalida, de hecho convalida todo lo que venimos diciendo de que esto era una falsa ruptura, ya que en el corto plazo daba para la baja. Si tiramos un Fibo para un Fibonacci para ver niveles importantes, vemos que la zona rápidamente de los $59.000 es una zona importante donde posiblemente se vean rebotes. Ojo, que se pueden ver rebotes, pero que seguramente acá se encuentra una presión bajista interesante y que puede llevar el precio a la zona de los $55.000. Zonas muy importantes en este caso es todo lo que vendría a ser la línea baja del canal ascendente. En este caso la zona de los $54.000, $52.000 e incluso $50.000. ¿Cómo podría llegar a la zona de los $50.000? Tenemos impulso hasta los 62, retroceso hasta los 55, otro impulso más quizás hasta los 60 y desplome a los 50, 49. Podría ser que pase algo así. Quizás es más directo, quizás te cae de una, te sube y te vuelve ahí. Puede ser que llegue a la zona de los 50.000. Lo importante es que se mantenga dentro de este canal alcista. Mientras el precio siga oscilando en este canal alcista, gente, la opinión es la misma. Y la tendencia a mediano y largo plazo, desde mi punto de vista, sigue siendo alcista para el precio de Bitcoin. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido interesante y útil por sobre todo la información que venimos a comentar acá. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse para más videos así, trayendo no solo análisis, sino algunos datos que les pueden resultar útiles para que ustedes hagan sus propios análisis y saquen sus propias conclusiones. Espero que te haya gustado. Adiós.